Pero además hace falta que el conjunto de la sociedad acepte eso como natural. O sea, acá decimos, bueno, acá el Código Civil fue votado democráticamente, estamos en democracia, todos coincidimos en esto y se acepta y no se discute. El que quiere plantear, por ejemplo, que para la metal pase directamente a manos de un trabajador, eso es una cosa que es inaceptable socialmente porque la ideología dominante en la sociedad lo va a impedir, aparte de las leyes. Y aparte está el ejército, la policía y demás para garantizar, digamos, que llegado el caso eso se aplique por la violencia. Bueno, esto de lo que decíamos del materialismo al principio, traducido en los términos de la estructura económica o infraestructura y la superestructura que yo decía recién, se puede decir que las características de la estructura definen en última instancia las características de la superestructura. Por ejemplo, hoy tenemos una sociedad capitalista que sería incompatible con una forma de organización de la sociedad, digamos, con un rey, con poderes absolutos, una estructura parasitaria de condes, nobles, etcétera, como había en la Edad Media, que se correspondía con otra estructura económica diferente. Es decir, la estructura económica va cambiando y eso va llevando en algún momento, finalmente mediante una situación por lo menos de tensión y muchas veces de revolución, al cambio de la superestructura. Entonces, la superestructura responde en última instancia a la estructura económica. ¿Por qué en última instancia? Esto no es mecánico y acá juega lo que decíamos antes de que la filosofía que incluye todo esto es el materialismo dialéctico. En la dialéctica una cosa influye en la otra y esta influye en la primera. La superestructura también influye en la estructura económica. Cuando nosotros votamos el jueves una ordenanza, que es una parte de la superestructura, es una parte del ordenamiento jurídico-político, desde el Estado, que prohíbe que haya más de 19 heladerías por empresa en la ciudad de Rosario, estamos incidiendo en lo que pasa en la estructura económica. Es decir, está la posibilidad de que la estructura influya sobre la... que la superestructura influya sobre la infraestructura. Pero lo que define la tendencia a largo plazo y en última instancia es lo contrario, ¿no? De abajo para arriba, lo económico sobre lo político y sobre lo ideológico. Bueno, esto es lo que decíamos recién. La relación de ida y vuelta y la dialéctica de la superestructura puede en alguna medida modificar la infraestructura. Bueno, vamos a analizar un poco por separado estos elementos, pero sin perder de vista que luego hay que juntar todo, porque si no se analiza el todo, para entenderlo hay que desmenuzar la cosa por partes, pero para que eso realmente refleje la realidad hay que luego integrarlo en un conjunto total. En la infraestructura tenemos que el proceso de trabajo, donde se producen los bienes materiales, que es realmente el valor que después se distribuye por diferentes medios en la sociedad, tenemos los medios de producción, que son la materia prima, el objeto de trabajo, digamos, la fuerza de trabajo, que en el capitalismo sería la fuerza del trabajador, que es lo que el trabajador vende al patrón, o el esclavo, o lo que fuera, y el producto, que es el resultado de ese proceso. Me voy a apurar porque no quiero meterme más en unos temas. Bueno, como decíamos recién, los medios de producción, una palabra que la van a ver muy seguido, por eso la usamos un poco más, se refiere al objeto de trabajo, materia bruta, materia prima, y a los instrumentos de trabajo, que pueden ser tanto en sentido estricto directo, máquinas, herramientas, como en un sentido más amplio, todo lo que hace falta para hacer funcionar el proceso económico, que también incluye caminos, que en el caso de la provincia de Santa Fe, muchas veces se lo hace el Estado para el beneficio de las empresas privadas, por ejemplo, etc. Las relaciones sociales de producción, esto es un esquema que ahí sí, Marx y Engels lo hacen con relación a lo que pasó en la mayor parte de Europa Occidental. Esto tiene variantes en algunas partes del mundo y en cada lugar tiene sus características particulares. El comunismo primitivo, que es cuando no había una propiedad privada de los medios de producción, los hombres iban a cazar en conjunto y compartían lo que cazaban. La esclavitud, que es el sistema o las relaciones de producción que siguen. Luego, a
digamos, hacia la decadencia del Imperio Romano ya la esclavitud dejó de ser, las grandes extensiones agrícolas con esclavos y demás dejaron de ser muy rentables y empezó a generarse un proceso de construcción de otro tipo de relaciones que eran las del feudalismo. Básicamente lo más importante ahí es lo que pasaba en el campo, en la ciudad tiene otra característica, donde la producción que lo hacía el siervo, que es un productor independiente, que él decide si siembra papas, o si planta papa, o si planta maíz, etc. No es como el esclavo que le decían lo que tenía que sembrar, ni como el obrero, que también el patrón es el que establece todo el control del proceso de trabajo, pero que está obligado a entregar, a cambio de protección, esta sería la excusa principal, una parte de lo que produce al rey o al señor feudal, etc. Entonces se establece otro tipo de apropiación de un hombre de lo que produce otro, pero por una relación de producción diferente de la esclavitud y del capitalismo, que también hemos dicho algo recién, así que lo voy a pasar más rápido. Y lo que predice el marxismo, que esta es uno de los motivos de polémica, y creo que viene bien que se discuta y que se pula esta idea con el tiempo, lo que dice el marxismo es que este tipo de relaciones de producción al capitalismo entran en crisis, cada vez son menos funcionales al beneficio de la humanidad, esto se hace cada vez más evidente, y que las propias fuerzas sociales surgidas en el capitalismo van a luchar para otra sociedad que va a ser un comunismo donde se compartan la propiedad de los medios de producción en conjunto, donde se planifique toda la economía, donde cada uno aporte según su capacidad y reciba según su necesidad, pero que para llegar a eso hace falta una fase de transición donde se vayan, digamos, por un lado, digamos, repeliendo las agresiones de los contrarrevolucionarios que van a intentar, como ya está demostrado históricamente, frenar este proceso, y por otro lado también logrando las condiciones culturales, digamos, lo que el Che llamaba el hombre nuevo, o sea, la reducción de los egoísmos que permitan ese tipo de sociedad. Bueno, el término fuerzas productivas se refiere a la combinación de los elementos de trabajo bajo relaciones de producción determinadas, o sea, tiene que ver con una cantidad de cosas bastante variadas. Yo diría que, por ejemplo, en este proceso que se ha dado en los últimos 50 años, lo más importante era mirar de las relaciones productivas la tecnología, porque las fuerzas productivas se van desarrollando a lo largo de la historia, y evidentemente ha habido un salto tecnológico muy importante que justamente, yo creo que esto lejos de mentir el marxismo, dice que ese salto en el desarrollo de las fuerzas productivas fue el que produjo una cantidad de transformaciones en el mundo muy importante, incluida la caída de la Unión Soviética y demás, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver, el resultado de eso es la productividad de trabajo. Evidentemente, por ejemplo, justamente cuando en la Unión Soviética había una cantidad ínfima de computadores y el mundo capitalista estaba lleno, esto fue generando una diferencia importante que tuvo que ver con lo que ocurrió después. Bueno, una ley fundamental, tan fundamental como la que dijimos antes de la determinación de la superestructura por parte de la infraestructura, del materialismo histórico, es la ley de correspondencia de las fuerzas productivas con las relaciones de producción. Lo que dice justamente el materialismo histórico es que las transformaciones sociales en la historia, los cambios de una época histórica a la otra, tienen que ver con que a medida que se va desarrollando las fuerzas productivas, que van tomando nuevas formas, eso va generando condiciones para que la sociedad se organice de otra manera. Y si hay sectores sociales, clases sociales que se oponen a ese cambio, bueno, eso genera una tensión que termina en una revolución más o menos violenta o más o menos, a lo mejor no necesariamente violenta, pero abrupta no. Esto incluye, lo que decíamos antes, el ejemplo del paso del comunismo primitivo a la sociedad esclavista. Un ejemplo bien claro y rupturista es la Revolución Francesa o la Revolución Burguesa en general, es decir, cuando en la Edad Media, bueno, había una determinada organización de la sociedad, una determinada forma de organizar las relaciones de producción, el feudalismo, lo que contamos antes, pero tenía otras características. Por ejemplo, las comarcas o feudos, si uno quería ir de un feudo a otro o llevar mercadería, tenía que pagar impuestos, tenía una serie de limitaciones
que eso frenaba el desarrollo de la burguesía. Primero eran pequeños artesanos que producían pequeña cantidad de productos, no le importaba mucho que estuviera condenado a vender en una pequeña zona, inclusive casi todas las producciones artesanales eran por encargo. Pero luego, cuando se va transformando en una fábrica que produce una cantidad de productos, todo en serie, que además cada vez más quiere vender a otros lugares, entra a molestar el parasitismo del rey, el parasitismo de los nobles, la organización feudal de la sociedad, y eso genera tensiones que se pueden resolver, como en Inglaterra, a través de revoluciones burguesas, algunas violentas, pero que llegaron a cortar la cabeza al rey, pero de todas maneras quedó la monarquía como fruticia del postre de toda la estructura social, en una sociedad donde hoy evidentemente el rey tiene un poder infinitamente menor que en la época de Juan Sin Tierra, en el año 1200, a cambios mucho más abruptos como la Revolución Francesa, donde directamente cayó en muy poco tiempo toda la estructura, la supraestructura feudal, pero producto de justamente que el capitalismo no cabía más dentro de las relaciones de producción que se habían mantenido en ese momento, que eran feudales. Bueno, la supraestructura, lo que dijimos antes, es importante diferenciar lo que es el nivel jurídico-político, todas las instituciones de gobierno y también las leyes, las normas, y lo que es el nivel ideológico, que incluye a lo mejor a algunos les parece raro por qué ponemos acá que sea la religión, literatura, pero piensen por ejemplo que uno de los primeros concilios, bueno, no voy a decir la fecha, pero los primeros siglos después de Cristo, específicamente decía que era un pecado o algo así, incitar al amo a rebelarse contra el patrón, o sea, consolidaba, digamos, la esclavitud. Y hoy mismo la doctrina social de la Iglesia dice, bueno, está bien, el capitalismo salvaje no lo queremos, pero queremos esto, queremos un capitalismo ayornado, es decir, que la religión está jugando un rol en digamos, la consolidación de una determinada estructura social. Bueno, o en el Islam, ni hablemos, digamos, hasta las leyes vigentes, las normas jurídicas en algunos países árabes. No estoy hablando solamente de Irán, estoy hablando de los principales aliados de Estados Unidos, estoy hablando de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, además son basados fundamentalmente en concepciones religiosas. Bueno, hay el conjunto de las fuerzas productivas con las relaciones de producción en un nivel determinado de su desarrollo, es lo que Marx llama los modos de producción, que se corresponden con las relaciones de producción que decíamos recién. Acá puse también el modo de producción asiático, que no es, por ejemplo, no es común en Europa Occidental, pero que es muy importante en otros lugares del mundo, en China, en la India, en Egipto, en América, con los incas, porque uno de los incas había una obligatoriedad de los pueblos sometidos por los incas para servir al Estado en cierto momento. Todas las pirámides egipcias, los canales de riego en China, etcétera, se hicieron justamente con la Gran Muralla China, con la obligación de servir cierta cantidad de días al año o de algunas personas al Estado. Es una forma de producción que no es exactamente ni la esclavitud ni el feudalismo. Ahora, esto es importante porque es una de las críticas que se hace. Es muy común criticar al marxismo haciéndole decir cosas que no dice para después decir que está equivocado. No, el modo de producción es un concepto teórico. Esto del estado puro no existe ni existió nunca en ninguna parte. La Argentina no es un país donde está el capitalismo y punto. Lo que estamos diciendo, esto, por ejemplo, El Capital es un libro donde Marx lo que hace es desmenuzar cuidadosamente el nivel económico, la estructura económica del modo de producción capitalista. Pero en la Argentina, en Estados Unidos, Francia, lo que hay es una formación social, que enseguida vamos a ver, donde se combinan diferentes modos de producción, donde uno domina. Decimos que Argentina es un país capitalista porque el que domina es el capitalismo. Pero hay, por ejemplo, las mujeres que son secuestradas y obligadas a ejercer la prostitución. ¿Están en el capitalismo? ¿Son burguesas o son proletarias? ¿Están dentro del modo de producción capitalista? Obviamente que no. Es decir, coexisten, ahí tiene mucho más que ver con relaciones de producción esclavista.